Cirujano plástico reconstructivo y maxilofacial. Un gusto recibirla, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí en tu programa. Sí, vamos a hablar hoy de microbacterias, un tema bastante importante que está presente y que puede traer bastantes complicaciones. Queremos saber de qué se tratan estas microbacterias, además esas complicaciones en la salud del paciente, ¿cuándo se pueden presentar? Ok, las micobacterias son las responsables de las enfermedades más antiguas del mundo. Tenemos la Mycobacteria leprae que produce la lepra, Mycobacterias tuberculosis que produce la tuberculosis. Pero con el pasar de los años se han ido haciendo investigaciones donde se han descubierto otros tipos de micobacterias, que son familias, que son las micobacterias atípicas. Estas micobacterias atípicas hacen infecciones de la piel y partes blandas. ¿Qué son las partes blandas de la piel? El tejido celular subcutáneo, que es la grasita que está debajo de la piel, los tendones, los músculos y muchas veces pueden afectar a los huesos. Cuando hablamos de estas afectaciones y nos dice que existen desde hace muchísimos años, bueno, las microbacterias están presentes en muchas partes de nuestro organismo, además existen microbiotas, entre todo un sinfín de universo en nuestro cuerpo, unas muy necesarias y otras perjudiciales para nuestra salud. Cuando hablamos sobre procedimientos estéticos, es importante saber que hay que hacerlos con especialistas calificados y certificados para evitar complicaciones. Sí, estas micobacterias no pertenecen, este tipo de bacterias Estas no. no son de la flora normal del organismo, no, ellas son oportunistas. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay un proceso que disminuya los sistemas inmunológicos, la defensa del organismo, ellas pueden infectar. Y esto puede estar asociado a procedimientos estéticos, Sí. en procedimientos invasivos y no invasivos. Los no invasivos pueden ser con la aplicación de toxinas o algunas inyecciones o cualquier sustancia, y los invasivos pueden ser desde mamoplastia de aumento, liposucción o cualquier procedimiento quirúrgico al que se someta a un paciente. Vamos a empezar con los no invasivos, vamos a Ujú. empezar desde afuera. Vamos a ver estas complicaciones. Nombras algunos tipos de sustancias. ¿De por sí las sustancias lo pueden ocasionar o es la técnica y el procedimiento que puede originar esta complicación? El foco de infección puede estar en cualquier área, desde la sustancia que se está utilizando, por ejemplo, si el paciente decide realizarse una mesoterapia, en la sustancia de la toxina botulínica o en la inyección donde se va a aplicar la Si sustancia. tiene ¿Sí una me mala entiende? manipulación. Si tiene si una mala manipulación o una mala esterilización. Por eso es tan importante acudir a centros de salud donde se haga un buen protocolo de desinfección para evitar estas infecciones. Estas bacterias están en todo el ambiente, pero su mayor reservorio es el agua, pero pueden estar en instrumental donde no se hace una esterilización adecuada, pueden estar en superficies, pueden estar en las manos cuando no se lavan bien, en los grifos del agua también se pueden localizar estas bacterias. Por eso que todo material que se va a usar en un paciente debe estar correctamente esterilizado para evitar estas infecciones. Entonces, si de repente una persona tiene una herida, ¿verdad? Y se lava con agua que pueda tener estas bacterias contaminadas, pero tiene un buen sistema de defensa, no pasa nada, porque no pasa esa barrera. Pero si la persona está con su deficiencia, un sistema inmunológico deficiente, entonces ellas pueden penetrar y generar una infección. Claro, vemos la manipulación de esas sustancias, por eso es importante ir a centros médicos calificados y no hacerlos en peluquerías, en spa, Exactamente. en centros que no tienen las condiciones necesarias para almacenar esta sustancia y mucho menos para la aplicación. Exacto, por eso yo siempre he dicho que lo barato sale caro, porque uno tiene que acudir a especialistas donde inviertan en mantener la cara, está bastante vascularizada. Cuando no sabemos dónde están las irrigaciones o las arterias, puede suceder que entonces coloques la sustancia en un vaso de esa área y puede generar necrosis, muerte de la Ujú. piel, daño, y eso después se sobreinfecta. Esas complicaciones pueden presentarse. Por eso es necesario que la persona que lo haga sepa de cuáles son las anatomías, la irrigación de la cara y si llegase a suceder algún tipo de complicación, cómo manejar esas complicaciones para evitar menores secuelas en los pacientes, sobre todo también la afectación psicológica cuando es una afectación en la cara, porque la cara es tu carta de presentación. Claro, colocando el ejemplo de la rinomodelación, por ejemplo, esto es un tratamiento ambulatorio, Ujú. pero ¿cómo debe ser el ambiente para que tampoco se den complicaciones, no? Exacto, debe ser un ambiente limpio, donde tenga, o sea, todo estar en su lugar. Aparte, las cosas que se usan, debe ser un material descartable que se abra ahí con el paciente, que esté estéril, con guantes estériles para poder manipular el área. Debe hacerse una sexy antisepsia de la cara para después colocar. Entonces, no va a generar ningún tipo de respuesta porque es como que están poniendo una sustancia de tu propio cuerpo. Entonces, es chévere, se pueden hacer cambios, se moldea, aumenta el volumen de los glúteos, puedes rellenar la cara, además que
tienes distintas funciones, de células pluripotenciales para regenerar los tejidos y para dar volumen. ¿Qué pasa si no haces estos procedimientos en un lugar que deberías hacerlo con especialistas calificados? Bueno, que esta grasa, si no se manipula bien, se puede infectar, entonces puede traer consecuencias no estéticas como un proceso infeccioso, y eso después trae retracciones, cicatrices que Claro. no van a ser consideradas bonitas para el paciente. Por ejemplo, un procedimiento de liposucción empapada se puede hacer también de manera ambulatoria en un consultorio o debe ser necesariamente en un quirófano. Los procedimientos se pueden hacer tanto en consultorios como en quirófanos. Hay algunos, como en el caso de la lipo de papada, todo dependiendo de las condiciones de la paciente, si tiene comorbilidades asociadas, por ejemplo, una paciente que tiene enfermedades pero están controladas, si es hipertenso o no, y de la edad. Si es una paciente, por ejemplo, que es hipertensa, entonces puede hacer una crisis hipertensiva en el consultorio, tú no vas a tener cómo manejarlo. Entonces, en esos casos se recomienda usar el quirófano porque vas a tener la monitorización de un anestesiólogo. Pero si es un paciente sano, sin ningún tipo de antecedente, que pueda tolerar estos procedimientos con anestesia local, se pueden hacer en la consulta sin Debe ser ningún con un problema. cirujano plástico. Deben ser con un cirujano plástico, claro, porque como digo, siempre la cara tiene estructuras anatómicas, no solo de irrigación, sino también nerviosas, que hay que tener en consideración y cuidado cuando hacemos estos Claro, le procedimientos. pregunto porque también existen algunas especialidades como la medicina estética. ¿Qué diferencia hay para este tipo de procedimiento donde se está introduciendo una cánula y se está extrayendo grasa? Sí, es que por eso, esa es la diferencia que el cirujano plástico se prepara. Oye, nosotros tenemos que, aparte de hacer los años de carrera, tenemos que hacer 3 años de cirugía general y 3 años de la subespecialidad. Son 6 años que estás estudiando y estás manejando la parte quirúrgica y estás estudiando tu anatomía y todas las estructuras del organismo. La diferencia de un médico estético es que estos médicos estudian sus 6 años de carreras y luego hacen un curso o un taller de 6, 1 año y después se dedican a estas cosas. Hay mucha diferencia de estudio y preparación en el cirujano plástico porque está dedicado netamente a esto, es su área pues, de trabajo, por Por eso es tan supuesto. importante. Vamos a hacer una pausa. Aquí en Noticias Globovisión Salud. En la próxima parte vamos a conocer también las complicaciones en la parte quirúrgica que ya propiamente. Y Ujú. además está preparando un informe para ser presentado ante la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica Reconstructiva y Maxilofacial. Queremos saber algunos adelantos también de este informe. La doctora Miriam García nos seguirá acompañando, cirujano plástico. Ustedes tienen a su disposición las redes sociales, García, cirujano plástico, reconstructivo y maxilofacial. Estamos hablando sobre esas microbacterias que puede afectar al paciente. Vemos cómo se puede afectar incluso la piel y nos explicaba que también el tejido graso que está debajo de la piel puede afectarse. Hablamos de los procedimientos en la parte externa no invasiva. Antes de irnos a la parte quirúrgica, también le quiero hacer una consulta. Hablamos del rinomodelado y toco este tema porque ha estado muy en boga. Tanto Ujú. algunos cuentas que se han dedicado a la parte publicitaria de esto y algunos pacientes que han tenido algunas complicaciones. Nos decía que las complicaciones se presentan en cualquier paciente, pero más que todo en aquellos que se hacen procedimientos con personal no calificado médico. Exacto. Le pregunto ahora, nos preguntaban acá por la grasa, pero le pregunto, por ejemplo, con el plasma moderado. Me corrijo usted si no se dice de esa manera. Aquella plasma que se coloca para también rellenar la nariz y hacerle la forma. ¿Esto qué tan bueno, qué tan perjudicial puede ser? Ok, bueno, por eso hay que tener en consideración lo que te dicen para colocar, porque hay denominaciones que se le dan a las sustancias de rellenos que están prohibidas, que son los biopolímeros, y las denominan células expansoras, plasma rico en plaqueta, y óyeme, eso no tiene sentido, por ejemplo, si vamos a hacer un aumento de glúteos, colocar ácido hialurónico en grandes cantidades para aumentar el volumen de los glúteos, eso no es así. Entonces, generalmente colocan sustancias que no son eso, es lo que venden, y células expansoras. El plasma gel, si es lo Sí, que me estás preguntando, sí. bueno, ello puede generar un aumento de volumen, es de forma natural, lo tomamos cuando son en pocas cantidades, tomamos muestras, la centrifugamos y generamos un plasma para hacer aumento de volumen y relleno de las áreas. Pero eso es como decir, como que te vamos a rellenar, el aumento de volumen lo vas a tener hoy y ya mañana y pasado mañana ya eso desaparece, eso es momentáneo, eso es simplemente como para darte un aumento de volumen en el momento, no es duradero, eso se reabsorbe. Como es un producto natural, se reabsorbe con el tiempo. Sí, Entonces, justamente era ese plasmagel que le quería ujú, hacer la consulta, sí, porque incluso vemos algunas redes sociales en donde ofrecen este tipo de fórmula mágica con plasmagel para acomodar algunas estructuras nasales. sí, no, esto es como una cuestión de momento, se puede colocar, tú ves el cambio inmediato por la respuesta inflamatoria, por lo que te introducen la sustancia, pero a los días, a los 5 o 6 días, ya eso ya se reabsorbe. Claro, volvemos a caer en la parte preventiva porque es importante saber
que pueden estar colocando alguna sustancia prohibida, ilícita, que son los biopolímeros o incluso algunos aceites que se pueden estar colocando para rellenar espacios. Así ha sido. En nuestra experiencia hospitalaria hemos tenido casos de pacientes que se colocan esas sustancias que van hasta apartamentos. Oye, me colocarte un procedimiento estético en un apartamento. Bueno, y terminan colocando aceite de avión, de carro, una cantidad de cosas increíbles y por supuesto las complicaciones que presentan estas pacientes son terribles y muchas veces son fatales. Claro, incluso no son historias de otros países. En nuestro No, país también es una realidad. Por eso la exactamente. educación, la prevención es importante. Es así. Nos preguntan también, saliéndonos un poquito, haciendo un paréntesis, sobre las arrugas del cuello. Sabemos que las arrugas de las manos, del cuello, son un poquito más complicadas y que son señales de edad. Nos preguntan que cómo se puede solucionar las arrugas del cuello. Sí, tenemos varias opciones. Dependiendo del grado de, o sea, si solamente la presencia de arruga, podemos utilizar toxinas botulínicas y va muy bien en esa área del cuello. Y hoy en día también podemos utilizar Nanofat, que habíamos hablado anteriormente, ¿no? Esta forma de grasa que emulsificamos y ella libera células pluripotenciales, entonces la podemos utilizar en el cuello para mejorar la calidad de la piel, la formación del colágeno de la piel, la elasticidad y mejora el aspecto de la arruga, pero principalmente toxina botulínica. Luego podemos utilizar estas sustancias que van a estimular la producción de colágeno y elastina para mejorar el aspecto. Ahora, si el cuello tiene mucha flacidez, por supuesto ya hay que ir a procedimientos quirúrgicos más invasivos, como por ejemplo una eritectomía o un lifting de cuello. Hay distintas opciones. Alternativas para el Tenemos paciente y hay que alternativas. evaluar al paciente para Lo saber qué in- es lo que va con él. Eso es lo más importante, siempre hacer una buena evaluación clínica, porque ahí entonces uno determina qué procedimiento es más adecuado dependiendo del examen físico del paciente. Justamente vámonos a los procedimientos más invasivos. Los Ujú. procedimientos en quirófano, por ejemplo, tenemos una de las cirugías más demandadas que hay, son lo de los senos, la mamoplastia, muchas Exactamente. de ellas de aumento, con donde se utiliza silicón para poder aumentar el volumen. ¿Qué sucede con las infecciones de las microbacterias en esta zona? ¿Qué tan complicado puede ser para el Sí, paciente? dependiendo de dónde estén localizadas. Si es una infección que solamente va a estar dada en la piel de la paciente, lo podemos manejar hasta con 3 meses de antibiótico y la evolución va a ser buena. Pero si la invasión invade el espacio del bolsillo donde está colocado el implante mamario, hay que retirar obligado el implante, hay que retirar todo el implante, hay que hacer limpieza quirúrgica, hay que garantizar que no quede nada de cuerpo extraño, porque si no puedes padecer de la enfermedad durante años. Hemos tenido el caso de pacientes que han presentado durante 4 años una infección por micobacterias que no ha sanado, que a pesar de que se le hacen limpiezas quirúrgicas constantes no mejora, y eso es debido porque tenía la presencia de un cuerpo extraño que no se había descubierto en las cirugías anteriores. Entonces, el manejo es bastante tedioso, por eso es importante acudir a un centro de salud donde tengan buenos protocolos de desinfección, porque el paciente puede presentar esta infección no solamente por repente por el azul de metileno que use el médico que no esté estéril o las soluciones, porque estas bacterias crecen en cualquier parte, sino también que el instrumental quirúrgico no tenga la esterilización adecuada, entonces se pueden presentar. Si eso llegase a suceder, hay que retirar el implante y hay que hacer limpiezas quirúrgicas, hay que recibir tratamiento antibiótico la paciente durante aproximadamente entre 3 a 6 meses, dependiendo de la evolución, y posterior a todo eso, cuando la paciente pase hasta casi al año, que esté bien, que esté estable y que esté libre de enfermedad, es que se puede plantear las opciones reconstructivas. Sí, hasta antes de eso, no. No se puede porque tenemos el riesgo de que pueda volver, es más, todo cuerpo extraño que pongamos ahí se va a volver a infectar. Es que la bacteria es muy particular. Primero, a diferencia de las otras bacterias, ellas todas están cubiertas por una membrana celular. La membrana que cubre esta bacteria es mucho más gruesa que, por ejemplo, comparándola con la de Escherichia coli. Entonces, el momento de que penetran los antibióticos cuesta mucho más. Aparte de eso, produce beta-lactamasa que inactiva algunos antibióticos. También tiene una bomba de flujo, que así lo llamamos, que ella lo que hace es que cuando entra una molécula antibiótico, la bombita saca Ujú. la molécula de antibiótico para afuera. O sea que tiene muchas formas de resistir a Claro, y los además por eso no antibióticos. debemos abusar tampoco de los antibióticos y la automedicación, porque cuando lo Exacto. necesitemos, tenemos que tener el cuerpo correctamente para que absorba lo necesario. Exactamente. Entonces, por eso es importante hacer el diagnóstico y pensarlo. Cuando siempre en el médico tiene que pensar la enfermedad para diagnosticarla. Cuando no la conocemos, no la diagnosticamos. Entonces, esto es importante saberlo para los colegas. O sea, cuando hay una infección que no mejora con los tratamientos antibióticos comunes, que persiste, oye, vamos a pensar, esto puede ser una micobacteria. Entonces, vamos a cultivarla, vamos a mandarla al laboratorio para hacer un diagnóstico oportuno y desde ahí comenzar con el antibiótico específico, porque el antibiótico de
las micobacterias es especie específica. ¿Qué significa eso? Que hay que tomar la muestra, cultivarlo y ver qué especie crece. Y en base a la que crece, entonces se le hacen pruebas con antibióticos para ver cuál le es sensible. Y en base a eso, entonces le mandamos el tratamiento antibiótico. Por eso es tan importante conocerlas, diagnosticarlas para tratarla oportunamente y que dure menos tiempo la paciente recibiendo Claro, y antibiótico. saber que no es un juego la salud y los procedimientos que nos podamos hacer y que no lo podemos hacer en cualquier lugar ni con cualquier sustancia. Es así, totalmente, eso es súper importante. Yo siempre insisto, tienes que, uno, sentir feeling con tu médico que te va a tratar y dos, ir a un centro de salud garantizado. Siempre lo digo y lo voy a repetir, lo barato sale caro. O sea, que, ay, me sale tanto, o sea, no, no vale la pena porque después tu salud está en riesgo. Entonces, cuando hacemos un procedimiento de belleza queremos ir para salir bellas, no para tener una complicación como esta, que de paso trae secuelas estéticas malas, como por ejemplo las depresiones, las manchas, las cicatrices. Ahora imagínate que te vas a colocar toxina botulínica para mejorar el aspecto por las arrugas de la piel, entonces terminan con micobacterias, entonces quedan los punticos de las inyecciones, las áreas en las manchas. O sea, no es fácil hasta desde el punto de vista psicológico para el paciente. Por supuesto, doctora. ¿Este informe ya está presentado entonces a la sociedad o se va a presentar? Se va a presentar pronto, sí, tenemos eso encaminado para el Congreso ahorita Nacional de Cirugía Plástica, porque nosotros tenemos la oportunidad de trabajar con el laboratorio de micobacteria, con el doctor Jacob Dewars, que es especialista en micobacteria, y bueno, los pacientes que nos recibimos allá hemos tenido una evolución satisfactoria con ella y estamos estableciendo entonces un protocolo para el manejo de esta enfermedad. O sea, cuando tienes la enfermedad, ¿qué debes hacer? ¿Cómo la debes tratar? ¿Cómo la voy a manejar con respecto a la paciente? Y eso lo estamos estableciendo, porque no hay un consenso ahorita todavía establecido. Siempre hay, en basado en la experiencia de cada médico, cómo la maneja, pero Por queremos supuesto. como unificar criterios, como para si cuando un médico le presenta esta patología, dice, bueno, yo voy a hacer esto, ya está establecido. Muy bien. ¿Cómo le pueden contactar? A través de mis redes profesionales, DRA García Rusa, con Z, y mi teléfono